Amigos, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra serie de análisis de libros sobre temas empresariales, económicos y financieros. Este mes queremos compartir con ustedes el resumen del libro Think Simple. Este libro nos muestra cómo la simplicidad es una importante clave para tener éxito en el mundo de los negocios. El autor se llama Ken Siegel y él fue director creativo de Apple durante casi 12 años, dirigiendo la campaña Think Different, que fue muy famosa, y fue el padre también del nombre iMac, que después derivó en todo un proceso de branding muy famoso y que nos llevó a lo que conocemos el día de hoy como iPod, iPad y toda esa línea de productos de Apple. ¿Qué nos dice Ken en su libro? Nos dice que cuando miramos, por ejemplo, una gama de productos como los que tiene la marca Apple, además de destacarse por su gran atractivo y funcionalidad, es importante ver que hay una simplicidad en el diseño que se puede percibir tanto en los productos como en la propia marca. Y esto no es casualidad, esto se encuentra presente en lo más profundo del ADN de Apple. ¿Y a qué se debe ello? Pues precisamente él en su experiencia trabajando para Apple determina que la simpleza se convirtió en la herramienta más poderosa que Apple pudo encontrar para tener éxito en el mundo de los negocios, ya que los consumidores definitivamente prefieren lo que es simple y además para los empleados también es un aliciente y motivante trabajar para una empresa que pueden entender y que es simple en sus procesos. Sin embargo, también lo que nos dice Ken es que la simpleza no es tan sencilla como pareciera y se necesita tiempo para poder simplificar de forma efectiva los diversos niveles de complejidad que por naturaleza existen en el mundo de los negocios, tanto en distintos departamentos como en la interacción con distintos procesos, con distintos sistemas y obviamente en el gran reto que es llevar productos o servicios que resuelvan realmente una necesidad del cliente. Eh, Ken nos comenta en el libro también que a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y entre más descubrimientos se hacen, entre más avanza la ciencia, pues nuestro mundo se empieza a volver cada vez más complicado. Y hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Desde la burocracia con la que tenemos que lidiar para ciertos trámites gubernamentales, así como simplemente los manuales de instrucciones de algunos productos que compramos en la actualidad, pues parecen verdaderamente tratados que requieren nivel maestría o doctorado para poder entenderlos. Eh, Esto nos dice Ken en su libro que es totalmente contrario a lo que es la naturaleza humana. Los seres humanos preferimos productos que sean simples de usar, preferimos rodearnos de personas que se expresan de manera sencilla, de manera simple, de manera que sea comprensible. Y entonces pareciera una paradoja que también los mismos seres humanos somos muy buenos en hacer más complicadas las cosas de lo que se debería, ¿no? Y la respuesta que él propone es que la simplicidad es difícil de obtener y realmente las corporaciones tienen que establecer procesos internos que los lleven a buscar soluciones y organización interna que sea más simple y comprensible, ¿no? Y por simplicidad, también hay que estar de acuerdo en que no se trata nada más de hacer todo muy sencillo. Hay cosas que por naturaleza tienen que ser complejas, pero sí se trata de encontrar la organización o la forma de estructurarse lo más eficiente posible, ¿no? Y además, no solamente que las cosas o los productos o los servicios sean simples, sino que también parezcan simples en su diseño y en su manejo. El libro nos menciona, por ejemplo, ejemplos de empresas como Apple con su MacBook, ¿no? O la compañía inglesa Foolproof, que está encargada del desarrollo de páginas web para grandes usuarios como aeropuertos y bancos. Y ellos se han diferenciado, por ejemplo, en el mercado por su gran habilidad de hacer estas páginas web lo más simples posibles. Para lograrlos, tuvieron que contratar un consultor que era experto en una metodología llamada flujo intuitivo. Este fue
un psicólogo en Europa del Este que desarrolló esta teoría que nos explica que existen flujos o manera de establecer flujos de trabajo que son intuitivos, y al momento de implementar eso, pues el usuario le permite al usuario navegar en la página sin prestar demasiada atención a sus propias acciones, y resulta en páginas que son altamente intuitivas, atrayentes y que tienen un éxito con los clientes, ¿no? Esto hace, por ejemplo, que el día de hoy, cuando nos metemos en una página web a comprar un boleto de avión o a comprar boletos para un concierto o a enviarle flores a alguien, pues los procesos ya no son frustrantes. Realmente es incluso un placer utilizar estas soluciones tecnológicas. El usuario no percibe ninguna dificultad en utilizarlo. Su experiencia de compra o de uso es realmente simple, pero eso no quiere decir que lo que hay detrás sea simple. Lo que hay detrás puede ser muy complejo, pero el trabajo de la alta dirección es realmente hacer parecer simple lo que es complejo. El libro también nos menciona que el concepto de la simplicidad debe estar presente también en las misiones de las empresas. Mientras algunas empresas la conciben establecer una misión desde un punto de vista relativamente simple, ¿no? Como es el caso de Amazon, nos pone que Amazon, su misión es simplemente todo lo que usted pueda desear con tan solo hacer un clic, ¿no? Esa es la misión de Amazon, llevar todo lo que cualquier cliente pudiera desear simplemente con un clic. Y sin embargo, en el mundo de la tecnología también hay empresas que tienen misiones muy complicadas, ¿no? Y que no están tan claramente definidas. Y nos pone los casos ahí de algunas, incluso empresas tecnológicas como Dell o HP. Un elemento importante es que las empresas exitosas, las grandes empresas exitosas, se destacan por tener filosofías que son al mismo tiempo fuertes y simples, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que una misión empresarial es una simple pero poderosa razón que está detrás de todo lo que se tiene que hacer en la organización. El poder llegar a esa simple pero poderosa razón no es fácil, requiere muchísima planeación, muchísima introspección dentro de lo que realmente hace la empresa, pero es muy importante tener eso para poder comunicarla de manera efectiva a los empleados, a los clientes y a los demás stakeholders, ¿no? Que tiene la organización. El libro nos pone, por ejemplo, el caso de Apple, ¿no? Cuando Steve Jobs regresa a la compañía en el año de 1997, había estado 11 años en el exilio, fuera de la empresa. Apple estaba realmente en declive, ¿no? Realmente las empresas que dominaban el mercado en ese momento pues eran Dell, IBM, las PCs dominaban todo el mundo de la computación, y Jobs la rescató realmente en gran parte gracias a que pudo formular una nueva misión de manera efectiva, ¿no? Incluso antes de tomar el control de la empresa, Steve Jobs estaba trabajando en diseñar la misión para la nueva versión de Apple. Y esta misión que él definió era muy sencilla. Básicamente es proveer soluciones relevantes y convincentes a nuestros clientes y que solo se puedan obtener a través de Apple, ¿no? Entonces, básicamente hay dos componentes. Uno, soluciones relevantes y convincentes para los clientes. Y dos, que solamente los puedan comprar a través de Apple. Esta misión, incluso el día de hoy, sigue siendo vigente. Y sin esa misión, Apple pues sería probablemente otro productor de computadoras más, ¿no? Y quizás no hubiera llegado a los niveles de innovación a lo que llegó. De hecho, por ejemplo, también gracias a esa misión, el autor nos comenta que se desarrolló el concepto de Apple Stores, que eran percibidas como una muy buena oportunidad para mostrar al público la misión de Apple en una manera más tangible, desde la atención que los empleados le dan a los clientes, el aspecto mismo de las tiendas, en dónde están ubicadas, lo feliz que se ven los clientes esperando a que salga un nuevo producto, etcétera. Fue como una forma de hacer más tangible esa misión. Otro elemento que toda compañía exitosa tiene es su cultura organizacional, ¿no? Y nos dice el autor que esa cultura organizacional pues define desde la forma en que los empleados
se tratan entre sí, hasta la manera en que se redactan los correos electrónicos de la empresa. Es decir, ya sabemos que la cultura organizacional pues realmente permea a todos los niveles y es evidente que una sólida cultura organizacional también ayuda a unificar y a simplificar las relaciones que existen dentro de la organización, ¿no? Incluso el autor nos comenta que la cultura organizacional comunica a los empleados la forma en que se realizan las cosas adentro de la empresa y al mismo tiempo también puede ser un filtro muy efectivo para detectar rápidamente si un empleado es o no conveniente para la empresa, es decir, si un empleado puede o no tener éxito dentro de la cultura organizacional de la empresa. Y esto nos pone ahí un ejemplo de cuando Apple contrató a un ejecutivo, era un ex CEO de otra empresa de computación que había sido muy exitoso, había tenido grandes resultados y Steve Jobs lo contrata para dirigir la división de ventas minorista de Apple. Sin embargo, este ejecutivo llega con una cultura organizacional totalmente diferente. Obviamente llegó con la espada desenvainada para priorizar ganancias de corto plazo, empezó a reducir staff, a recortar horarios, a reducir ascensos, a reducir salarios, a poner mayor presión, entre comillas, a la organización, mayor sentido de urgencia, pero pasando por encima del aspecto humano que estaba en la cultura organizacional de Apple. Y bueno, pues el resultado fue que a esta persona la despidieron en menos de 9 meses de Apple y simplemente porque pues no pudo hacer clic en la cultura organizacional de la empresa. Otra función de la cultura organizacional también es establecer estándares para los empleados con el fin de unificarlos. Y aquí el libro nos plantea otro ejemplo, nos pone el ejemplo de la compañía de diseño de videojuegos Electronic Arts, ¿no? Que el gran éxito de Electronic Arts es que logró crear una cultura organizacional que unió a varios grupos que naturalmente no tenían nada que ver, ¿no? Es más, dos grupos que naturalmente eran un poco antagónicos, que eran los creativos, ¿no? Que sueñan en videojuegos y los programadores, que están encargados realmente de traducir esos sueños en algo que pueda ser un videojuego. Y sin embargo, Electronic Arts pudo crear una cultura que compaginaba a los dos perfectamente, les establecía metas comunes, donde todos formaban parte del mismo equipo y donde todos celebraban realmente los logros que se hacían como equipo. Y por lo tanto, la lección aprendida es que una cultura organizacional puede constituir una gran herramienta simplificadora al establecer principios claros y consistentes y también permite unificar a la compañía bajo un mismo mando, ¿no? Es decir, la cultura organizacional también tiene que ir hacia el concepto de simplicidad, con el objeto de unificar, simplificar y permitir que los empleados entiendan perfectamente lo que tienen que hacer. El libro continúa con el tema del liderazgo y ahí lo que nos dice es que, regresando al tema del liderazgo como lo entendía Steve Jobs, para el autor era muy claro que Steve Jobs se presentaba siempre ante sus empleados pues con un atuendo sencillo, ¿no? Vestido casi siempre de la misma forma, de negro, con su suéter típico y siempre estaba presente en las oficinas centrales de Apple. Es decir, también era muy simple, muy sencillo verlo trabajando en las oficinas de Apple, supervisando distintos departamentos, proporcionando retroalimentación a todos, ¿no? O sea, era un jefe altamente compenetrado con sus subordinados. También nos menciona el autor que Jobs tenía la gran capacidad de sembrar el debate entre sus equipos. Sin embargo, un debate que no terminaba en conflicto o no terminaba en fricciones que fueran ya irremediables, sino que al contrario, era un debate que les motivaba a obtener mejores resultados. Steve Jobs escuchaba directamente las ideas de los expertos, no le gustaba que hubieran filtros que añadieran complejidad a los conceptos o a las ideas. Y en general, el autor menciona que el CEO de una empresa, como lo era Steve Jobs, una de las cosas que más aportaba Steve Jobs era lograr crear simplicidad dentro de todo lo complejo que podía ser manejar Apple, ¿no?
Steve Jobs se destacó por eliminar niveles innecesarios de burocracia relacionados con la toma de decisiones. Siempre le dio prioridad a que las ideas que se generaban adentro de los departamentos operativos pudieran fluir casi de manera directa hasta su oficina, y no tenía ningún problema en sentar a quien tuviera que sentar dentro de su organización para que hubiera diálogo entre los diferentes departamentos de la empresa, ¿no? Una colaboración abierta. Y también el autor recuerda mucho que Jobs se interesaba de manera casi enferma en conocer los más mínimos detalles de lo que se estaba haciendo, ¿no? Desde la curvatura que iba a tener la siguiente laptop hasta cómo se sentía el dar un clic en algún botón de un mouse que se estuviera produciendo, ¿no? Entonces, el autor lo que concluye es que para Jobs era muy importante esa simplicidad en todo lo que se hacía, pero también era un jefe altamente compenetrado en la organización, se involucraba en las juntas y en una palabra se encontraba siempre muy cerca de la acción, ¿no? Y eso le permitía pues también ejercer un liderazgo muy particular. El autor continúa y nos lleva ahora al tema de reclutamiento, ¿no? Y lo que nos dice es que desde su perspectiva, para lograr que una compañía sea exitosa, la compañía debe estar unida y cercana a una misión concreta, y eso implica también que todos los empleados deben de estar alineados para perseguir esa misión, lo que implica que el reclutamiento es una parte crucial en ese proceso, porque es traer al elemento humano que va a hacer posible que se lleve a cabo la misión de la empresa, ¿no? Obviamente, contratar al equipo adecuado es la llave para lograr que una compañía tenga éxito, y en ese sentido cabe destacar que las mejores empresas utilizan en muchas ocasiones métodos de reclutamiento poco convencionales, pero que también tienden a ser simples en el fondo. Nos pone el ejemplo de la empresa StubHub, ¿no? La cual desechó totalmente el proceso de contratación tradicional, ¿no? El proceso típico en el que pues, hay una terna, filtrados por recursos humanos, y estos se mandan al área que va a contratar o a la dirección general para entrevistas, y empezaron a establecer otro tipo de mecanismos más orientados a evaluar algunos aspectos que no son típicamente relevantes en un CV, ¿no? Le empezaron a poner mucho mayor atención a la curiosidad, a la creatividad y a la ética laboral. Para ellos definieron que esos tres valores eran lo más importante para su organización, y entonces empezaron a elaborar una serie de herramientas electrónicas y no electrónicas para enfocarse en ese proceso. Eso no implicó que el proceso fue más fácil o dejó de ser menos rígido. Al contrario, nos dice que en muchas ocasiones los candidatos tenían que pasar hasta en 8 entrevistas antes de ser seleccionados, pero las entrevistas quizás no hacían tanto énfasis en la parte técnica como en identificar estos tres valores que ellos definieron que eran cruciales para su organización. También otra cosa que hicieron diferente estas personas de StubHub es que le permitieron a los empleados recomendar familiares o amigos para contratación, ¿no? Contrario a lo que tenemos muchas veces como política en muchas empresas, que pues familiares y amigos no pueden ser contratados o tienen que pasar procesos de aprobación muy robustos. Aquí, al contrario, se le daba prioridad a recomendados que vinieran de recomendaciones internas de la organización, en lugar de delegar todo el proceso de búsqueda de talento a recursos humanos. Entonces, hay algo ahí de innovación en el reclutamiento, pero la conclusión es que el contar con el recurso humano adecuado, pues obviamente es fundamental para el éxito de la empresa. Continuando en el libro, el siguiente factor de trascendencia que nos comenta el autor, pues es el tema de la marca, ¿no? Él nos dice que la marca realmente pues, es el activo más valioso que puede llegar a tener una compañía, y está prácticamente representando el producto o servicio que la compañía ofrece, representa todo el valor agregado que han habido en las campañas de mercadotecnia, en las campañas de publicidad, más
todo ese intangible que es lo que la gente que habla sobre la marca, lo que la gente en la que nosotros confiamos, lo que llamaríamos hoy los influencers, tienen que decir de nuestra marca, eso es un valor que después se traduce en un valor monetario para la compañía, ¿no? El autor nos dice que todos tenemos distintas marcas favoritas, existe Apple, Nike, Cartier, y lo que él ve como un factor común, como un denominador común de esas grandes marcas, es que precisamente ellas tienen simplicidad en el fondo, es decir, podemos obtener sus productos de manera rápida, sabemos lo que representan, una marca fuerte es coherente, se puede obtener lo mismo en cualquier geografía, ya sea en Italia, ya sea en Suiza, ya sea en el sureste asiático, esa marca va a seguir siendo consistente, ¿no? El autor nos dice que hay un ejemplo de ello, ¿no? Un ejemplo fue la decisión de Steve Jobs de no ofrecer un iPhone de bajo costo al mercado, ¿no? Sino por el contrario, vender los productos de alto nivel a un precio muy alto y jamás se aceptó el poder dar una opción más barata porque Steve Jobs estaba convencido que eso tendría un impacto negativo en la marca, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que nos dice el autor sobre el tema de marca y es interesante, creo, el enlace que hace entre el valor de la marca y también el hecho de que la simplicidad de las marcas exitosas hace que tengan un reconocimiento a nivel mundial, hace que el consumidor sepa que esa marca va a ser consistente en diferentes partes del mundo, que el valor que tiene esa marca y el valor que le genera al cliente siempre va a estar ahí y al abrir las puertas de un mercado internacional, entonces hace que la marca tenga pues un potencial también de crecimiento exponencial, ¿no? Siguiendo con el libro, nos dice en el siguiente capítulo que Steve Jobs tuvo un acierto muy grande cuando insistió en crear tecnología de la que la gente se pudiera realmente enamorar, ¿no? Es decir, se pudiera crear un vínculo totalmente emocional con los clientes. Nos dice que las personas nos sentimos atraídos por la simplicidad más que por la complejidad y por lo que la compañía que ofrezca, por lo tanto, la compañía que ofrezca este tipo de productos o servicios que son simples, que sean prácticos y que generen un vínculo emocional, pues tendrá obviamente una ventaja competitiva sobre su competencia, ¿no? La simplicidad, según el autor, a final de cuentas, puede derivar en crear un amor real y una admiración genuina por una compañía. Nos pone como ejemplo, otro ejemplo, lo que ha hecho Uber, ¿no? Uber tiene presencia pues ya en muchísimas ciudades, en muchísimos países en el mundo, ha desarrollado una fuerte conexión con sus consumidores porque normalmente cuando tienes que pedir un taxi o cuando estás buscando un taxi, quieres llegar rápido a otro lugar y el hecho que Uber te pueda llevar rápido, de manera segura, de manera eficiente y a un costo justo, pues le crea realmente mucho valor a sus clientes y eso también genera lealtad y genera un vínculo emocional con la marca, ¿no? La facilidad de uso de la aplicación, las experiencias positivas de los clientes, las experiencias positivas incluso de empleados o de colaboradores, pues han hecho que Uber se vaya colocando cada vez más como una marca muy importante y que se empiece a generar vínculo emocional, lealtad o hasta amor por la marca, ¿no? Y bueno, finalmente en el último capítulo el autor se va a explorar el tema de la intuición. Nos dice que otro componente relevante en los negocios es sin duda la intuición personal. Hay muchísimas historias en el mundo de los negocios donde se nos explica que la intuición personal de un líder visionario pues ha resultado en decisiones de negocio muy correctas. El hecho de tener una cierta certeza en algo, cuando a pesar de que los datos que te están presentando no son del todo convincentes, pero tú sabes por alguna razón que esa es la decisión correcta y lo haces, esa es la definición de intuición de negocios, ¿no? Y nos pone algún ejemplo, por ejemplo, nos habla de Rupert Murdoch, ¿no? El director general de Fox News, quien a pesar de todas las opiniones en contra que le daban sus analistas financieros, su CFO
él decidió asegurar los derechos de transmisión de la NFL para la cadena Fox Sports, haciendo una apuesta de 1.6 billones de euros, ¿no? Que es muchísimo dinero. En ese momento Fox Sports jamás había transmitido deportes en vivo, realmente era uno de los competidores más pequeños, no tenía nada que hacer comparado con NBC Sports o ESPN o las grandes cadenas tradicionales de deportes, ¿no? TNT. Y sin embargo, esa apuesta fue lo que hizo detonar el crecimiento de Fox Sports a nivel de colocarlo hoy entre las tres cadenas de deportes más grandes del mundo, ¿no? Entonces el resultado fue un éxito rotundo y con el paso del tiempo ese 1.6 billones de euros que se pagaron por los derechos de la NFL, comparado con los ingresos que se generaron después, pues parece una inversión realmente muy pequeña. Seguir nuestra intuición en una compañía no significa el ignorar toda la información relevante, sino ser capaz de complementar con la intuición la información que no se tiene. A pesar de que Steve Jobs, por ejemplo, contaba con análisis financieros y métricas de primer nivel que lo ayudaban a tomar decisiones y a tener una administración basada en datos, él a menudo decía que las ideas que cambian al mundo llegan a través de la intuición, no a través de la investigación de mercados, ¿no? Y por ahí hay otro ejecutivo de Apple que trabajó mucho con Steve Jobs, Ron Johnson, que dice, si quieres diferenciarte o moverte hacia el futuro, eventualmente tendrás que confiar en tu intuición, ¿no? Entonces, amigos, pues este es el resumen de este libro que me parece muy interesante, obviamente muy centrado en la experiencia de Apple, porque el autor trabajó ahí 12 años, pero creo que es interesante desde la perspectiva de cómo podemos hacer más simple lo que existe dentro de nuestras organizaciones y a lo mejor en el proceso de simplificación no nada más encontramos eficiencias, podemos encontrar nuevas ideas, innovación y obviamente elementos que hagan que demos mejor servicio o creemos mayor valor a los clientes. Obviamente la simplicidad no es gratuita, cuesta trabajo, como todos los procesos de mejora, como todos los procesos de mejora de continua, mejora de procesos, mejora de gestión, hay que invertir y hay que hacer un sacrificio para poder llegar a los resultados, pero creo que al final es un atributo que puede hacer una diferencia, ¿no? Sobre todo en un mundo tan competitivo, si podemos dar productos o servicios que sean simples, eso nos puede hacer ganar mayor mercado y al final, pues también construir mayor lealtad y reconocimiento para nuestra marca. Así que amigos, espero que este libro haya sido de su interés. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y seguramente nos veremos en una siguiente cápsula. Hasta pronto.